Los aniversarios, esa época tan calentita para las funas o para disfrutar los gachas. Las expectativas siempre están por las nubes y Kurogames Games nos ha demostrado que aprende de sus errores, que se esfuerza en mejorar, que se esfuerza en que la comunidad tenga las expectativas cubiertas y que por ahora se sabe bastante de lo que pueda llegar. Así que estando en la 3.2, ahorrar, disfrutar, tener las expectativas al menos realistas, pero con afán de ser muy felices y disfrutar. Y damas y caballeros, bienvenidos a todo el contenido que se viene en el aniversario de la 3.3 de Wuthering Waves. Así que dejar un buen like, una buena ulti de AMF, dejar un buen comentario para el algoritmo y dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione. Gracias por el apoyo a todos los proyectos del canal. Tenéis, y sí, de forma oficial en este vídeo, aprovechando el vídeo del aniversario para daros una buena noticia, una suscripción lunita. Una vez en cada vídeo, un sorteo por comentar, dejar like y hacer todo el apoyo free to play que esté en vuestra mano. Y lo que más cuenta son los puntos del hype. Así que a partir de que veáis este vídeo, en cada vídeo, lo voy a recordar, tenéis una suscripción lunita gratis por comentar y hacer cosas free to play apoyando todo esto. Suerte, que le toque a la persona que más lo necesite. Que aprovechen si están comiendo. Y vamos con el aniversario de la 3.3, el segundo aniversario de Wuthering Waves. Pues bien, lo primero es que sí que tiene pinta de que WuWa sí aprende de sus errores, como he dicho antes, y que sí va a ser un buen aniversario. Yo no estuve en el primero, pero como creador grande de otro juego, de Genshin Impact, recibí todo el feedback de la gente turbofunando a Wuthering Waves. Y en ese momento pensando, la verdad es que después de lo que se vendió al inicio del juego, ya sabéis cómo empezó, y la gente en redes matándose de que WuWa es mejor que Genshin, y pues las polémicas entre una comunidad y la otra y demás, yo dije, no entiendo cómo después de todo el humo que se vendió, no humo mal, pero humo de querer competir, como yo dije, con Genshin y estamparse bastante, luego el aniversario era malo, teniendo, digamos, una jugada fácil de decir, a un aniversario muy bueno con muchas recompensas, la gente está contenta, la gente habla de WuWa, la gente viene a jugar a WuWa y además toda la gente que está enfadada por los aniversarios de Genshin son malísimos, viene a jugar a WuWa. Pues no ocurrió así, no sé por qué, dejadme en los comentarios por qué fue. Hubo cosas medio decentes, pero sé que de forma general la gente estuvo descontenta, pero como digo, sé de primera mano que hay un esfuerzo muy grande en que esta vez no sea así. ¿Qué es lo que se dice que viene hasta ahora? Os voy a decir las cosas que son leaks y que hasta ahora se dice que pueden no ser así, y os voy a comentar las cosas que ya sí que se están confirmando de fuentes fiables. Cosas que por ahora son más o menos que pudieran llegar. Se dice y se habla que hay algo relacionado con una suscripción lunita gratis. No creo que sea a todos los jugadores, igual es una especie de sorteo, un evento, una competición, o está vinculado a otra cosa que se está por ahora barajando, que es otro evento de pago. Y este sería el otro punto. Se dice que igual vuelve a haber un evento de pago como el que hubo en la 3.1, donde yo entré a jugar y había un evento de pago donde además te regalaban un personaje si gastabas suficiente, que fue muy criticado, porque realmente esto, teniendo en cuenta cómo son los gachas, es ya irse mucho más lejos de lo que hace falta. La gente ya gasta desmedidamente los gachas, no hace falta meter un evento de encima te voy a regalar otras cosas si pagas, porque mucha gente lo ve y al final o se siente mal o incluso tiene las ganas de conseguir lo que te ofrece ese evento y sabe que ya no puedes con esfuerzo en el juego, como es el 99% del resto de eventos que puedes conseguir, menos los de combate late, que si no tienes buenos personajes no puedes hacerlo. Entonces, se dice que habrá un evento de pago, e igual esa suscripción lunita gratis entra en el evento de pago, igual si gastas un poquito para romper, digamos, la primera barrera de nunca haber gastado, y luego no sé cómo evolucionará, porque el evento de pago la última vez te dieron un personaje a elegir entre la Shorekeeper y algunos más, pero la fuerte por supuesto la Shorekeeper, así que veremos qué ocurre. ¿Qué más cosas por ahora se dice que va a haber? Todavía no confirmadas, y ahora vamos a las confirmadas para que se levante el hype y disfrutéis muchísimo. Se dice que va a haber skins, que lo de las skins yo creo que no tiene por qué no haber, y creo que más o menos en WuWa sí que hay un ciclo en el que ahora tocaría que hubiera skins. Se dice que van a ser de Morny, de Laini, de Cartetia y de algún personaje más, dejadme en los comentarios quien tenga más información, pero esto es parte de lo que hay que tomar con un grano de sal, que se dice que es que posiblemente no sea así. Ahora,
Vamos a hablar de lo que se dice que sí es seguro y de lo que viene de fuentes extremadamente fiables. Número 1, vendrá mapa nuevo, es decir, que ya un aniversario con mapa es espectacular porque encima ya no solo tienes todo el aniversario, sino tienes ganas de jugar e ir explorando y aprendiendo de toda la zona nueva, aparte de, obviamente, misión principal relacionada con el personaje nuevo. Viene personaje nuevo. Se especula por el livestream de la 3.2 que será Hiyuki y se dice que Hiyuki es un carry Helio que será power creep y será de lo mejor de lo mejor de lo mejor y que por supuesto tendrá algún tipo de mecánicas o bien de ruptura de tonalidad o bien de alguna mecánica nueva relacionada con la nueva nación, que el otro camino que están tomando son el daño de eco, porque había pocos equipos de daño de eco, así que esperar a Hiyuki porque tiene pinta de que sí, la 3.0 y toda la High Roy es la nación del power creep en Wuthering Waves. Luke Hershen, Sigrika y ahora posiblemente Hiyuki, porque yo sé de primera mano que el Helio estaba muy abandonado y no había nada top meta que fuese del elemento Helio fuera de cosas extrañas, de quickswap o de alguna composición muy nicho que nadie conocía. Así que se dice que viene Hiyuki. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Luego, se dice que ronea Morni. Creo que desde la 3.0 y del Best in Slot de Amed, yo me incluyo, hay mucha gente esperando a Laini y a Morni porque son la core más fuerte de soportes, es la wheelchair de Wuthering Waves y Laini viene justo en el banner antes del aniversario y Morni llega en el aniversario. Luego se dice que habrá 2 banners recopilatorios de 5 o 6 personajes cada uno. Uno en la primera mitad y uno en la segunda mitad. Entre ellos, yo no sé si esto va a ser verdad o no, pero se dice que incluso podrían venir Cartetia, Chiacona para sacar el full equipo del equipo aero de Cartetia. Se dice que Brandt regresará por aquí quien quiera cerrar su monofusión, que habrá reruns de los personajes pues de la 1.0 y luego de Rinascita que hace tiempo que no vienen y que prácticamente va a ser para mucha gente la posibilidad de conseguir la mayoría de cosas. Entiendo, aquí voy a hablar desde el desconocimiento porque no he podido preguntar ni cerciorarme, pero por deducción entiendo que habrá que resetearán todos los por 2 para comprar en la tienda para la gente que compre. Recuerden que aquí abajo está el link en la descripción para ahorrarse mucho dinero en lo que ustedes pudiesen ahorrarse y que los packs de Lunita con el link que tienen aquí abajo en la descripción salen muchísimo más baratos, así que ahorrense mucho dinero y apoyen el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y luego, aquí hay una duda y me gusta dejarlo para el final porque se dice que va a haber un personaje gratis a elegir, pero que igual es un personaje de la 1.0, con lo cual es posible que venga Shorekeeper, otra vez hablando de ella, y hace poco hice el vídeo sobre la Shore, que más o menos tiene que ver con que posiblemente llegue gratis, con que se ha podido elegir en el evento de pago, con que igual con el tiempo y con el power creep deje de ser best in slot de muchos equipos y de aquí a un año igual ya se relega su posición, pero en el mismo vídeo verlo hasta el final, digo las partes buenas y malas, no directamente, es un planteamiento, si está o no sobrevalorada. Entonces, es posible que la Shore sea el mejor personaje de los gratis que te permiten elegir y que mucha gente pueda arrancar su cuenta eligiendo gratis a la Shorekeeper, aparte de ese banner donde te dejan elegir en los nuevos jugadores. Luego, aparte, lo de siempre, habrá el reset de todos los endgames, con lo cual va a haber un montón de protogemas nuevas, de astritas, pero es que siempre que digo el término de Genshin alguno me funa en los comentarios, ya me siento como mal. Voy a empezar a decir Piro al fusión, Anemo al aero, Crío al helio, protogemas a las astritas y voy a empezar a decir artefactos a los ecos. Voy a decir todo con términos de Genshin para que pongan más comentarios, para que haya gente, es que le ha dicho no sé qué, no sé cuánto, ¿qué más da como le diga? Si tú sabes lo que estoy diciendo, si soy un fueguito, ¿qué más da que le diga fusión o piro si es un fueguito? Le voy a llamar fueguito, elemento fueguito en todos los juegos, en Pokémon también, elemento fueguito. Y luego
Aparte de todo esto, creo que mucha gente está expectante con la colaboración de Cyberpunk. Creo que, como no hemos tenido noticias más tempranas, creo que hay gente pensando que igual se ha cancelado o algo así, pero recordar que las colaboraciones entre empresas son un poco complicadas a fin de cuentas, y acaban de colaborar con Persona 5 y ahora, igual, teniendo en cuenta también la colaboración con Cyberpunk, igual Cyberpunk no quiere que se choque su colaboración, la exclusividad de que al final sea jugadores yendo a otro juego e intercambiando comunidades, con la colaboración de Persona 5. ¿Por qué? Porque también van a venir 2 skins para la moto, y en concreto una de Kasumi, que hay mucho fan de Persona que es súper fan de Kasumi, que está por aquí. Y claro, esto sí que se ha confirmado que ya llegaría a finales de la 3.2 porque se vio en el livestream, y seguramente sea bastante cara, como la de AMF, cerca de los $30. Así que no hay mucha información de la colaboración con Cyberpunk, pero hay mucha gente esperándola porque es fan de Cyberpunk. Por el resto, se supone que va a haber un login de deseos también, como el que hay de Sigrika, pero como es el aniversario, igual es mucho más generoso y nos da muchos deseos del banner promocional y no del permanente, pero es al final login de una semana de muchos deseos. Y al final es un aniversario, así que esperemos, en mi opinión, que no va a decepcionar, pero esperemos que no decepcione realmente. Para terminar, quien no ha llegado hasta el final, gracias por llegar hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vosotros qué expectativa tenéis sobre este nuevo aniversario. Yo tengo muchísimas ganas porque sé que voy a hacer mucho contenido y el canal va a crecer mucho. De hecho, os dejo ya como un guiño final del vídeo que mi primera build en el canal de Wuthering Waves va a ser la de Line, y va a haber obviamente muchos ojos puestos en la primera build, a ver cuánto me equivoco, a ver qué también la hago. La tier list de media para la gente que la puntuó es más de un 8/10 para ser una primera tier list con un mes de juego, así que era mucho más de lo que yo me esperaba. Os agradezco infinito, e igual mucha gente me sigue por otros canales y otras plataformas y a lo mejor le ha puesto más puntuación por el cariño y que son fans y todo lo demás, e intento también ser objetivo con ello, pero desde luego gracias a toda la gente que puntuó de corazón y haber dado una media de 8/10 a esa tier list nueva en apenas un mes de jugar al juego. Esperemos que la build de Lightning sea un 9 o un 10 incluso. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de AMF, dejar un comentario para el algoritmo, cuidaos mucho, tenéis muy buen día, noche mini minis y chaito.